Venidos ya de retache y ahora tenemos en las manos la discusión de otra iniciativa que también tiene la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, de eliminar el examen Comipems, ¿no? Este Comipems, que pues para quienes deciden, realmente no tienen de otra más que perseguir una educación pública, el examen de Comipems es los que les dice y los asigna a ya sea una prepa de UNAM o una vocacional, que es la que las encarrila hacia el Politécnico. Yo no hice, no tuve, no. Pero eso no quiere decir que no sea algo importante de discutir con Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo andamos? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo bien, Marco. Oye, primero, Marco, para entrarle al tema de la discusión sobre este examen Comipems, creo que vale la pena empezar por un poco de contexto, ¿no? De qué se trata este examen, por qué existe y si quieres luego entramos a la pertinencia, ¿no? de esta iniciativa. Por supuesto. Para quien nos acompaña, los jóvenes cuando están buscando continuar sus estudios en la media superior dentro de la zona metropolitana, es decir, en la Ciudad de México, más los municipios conurbados del Estado de México, presentan un examen único que hace la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, que consiste, digamos, en una serie de reactivos que buscan evaluar tanto las habilidades intelectuales de razonamiento verbal, razonamiento matemático, como los conocimientos que los chicos y las chicas han alcanzado de la secundaria en la parte disciplinar, es decir, la parte de español, la parte de formación cívica y ética, la parte de química, biología, historia, geografía, matemáticas. ¿Okay? Y con base en ese examen, los jóvenes ponen la lista de planteles a los que aspiran. No solamente, como mencionaste, los planteles de las bachilleratos o preparatorias incorporadas dentro de la UNAM o las vocacionales del Politécnico, sino otras opciones de la media superior pública, como son, por ejemplo, planteles del CONALEP, planteles del DGETI, de la DGETA y demás. Y con base en el resultado del examen, viendo las preferencias que los jóvenes identificaron, se les asigna una opción de la media superior. Esta es la forma en que se trata de organizar, poner orden a una demanda de espacios en la media superior, en donde no es que haya insuficiencia en la zona metropolitana, sino hay insuficiencia en ciertas instituciones que son las más demandadas por los jóvenes para poder estudiar. El examen tiene muchas áreas de oportunidad y las inquietudes que ha llevado a la presidenta electa a instruir al futuro secretario de Educación, Mario Delgado, es que consideran que el examen lo que hace es confirmar la desigualdad que existe en el sistema educativo y que se le condena a jóvenes implícitamente a unos a poder estudiar en opciones consideradas, digamos, de primera categoría y otros que son de una segunda categoría. Ahora bien, el problema es, ok, es cierto que hay áreas que se deben de mejorar del examen y por supuesto que hay una preocupación legítima de la desigualdad al interior del sistema educativo, pero la eliminación del examen por sí mismo no resuelve el meollo del asunto de esta desigualdad, porque la desigualdad que viene tanto para acceder a la educación como por los aprendizajes que se alcanzan, pues se viene estableciendo desde los primeros años en la parte, por ejemplo, de primaria y de secundaria, que lleva a diferencias de aprendizajes alcanzados que se retratan en el examen. Si tú vas a eliminar el examen, la primera criterio que tienes que responder es, ok, ¿cómo vamos a ordenar la asignación de los espacios que están disponibles? Porque si lo hacemos solo para el criterio de residencia, el problema de desigualdad no se va a resolver. Es decir, tú si vives, por ejemplo, no sé, en colonias de la Ciudad de México de mayor nivel socioeconómico, estoy pensando Narvarte, por ejemplo, la del Valle, y estás aspirando a ciertas prepas de la UNAM,
que vas a tener, si se llegara a solo privilegiar la parte de residencia, pues las posibilidades de entrar a ese tipo de planteles, dejando afuera pues que otros jóvenes que viven a más distancia pudieran aspirar a esas opciones. ¿Ok? Entonces, hay el primer problema, es decir, ¿cómo ponemos el orden en términos de la asignación si no va a ser a través del concurso? ¿Y cómo le vas a Segundo hacer problema, para ver cómo repartir los lugares que justo decías, Marco, ¿no? O exacto. sea, ¿cómo le vas a hacer, no? La Porque otra, Carlos, nada la más otra, dices, está Carlos, perfecto, güey, quitamos el examen. ¿Cómo demonios le hacemos? ¿Sorteo? ¿Cómo va a ser y la la cosa? segunda, y la segunda, Carlos, imagínate que tuvieras un chavo ya por entrar a la prepa y que tu hijo te está diciendo, oye, mira, yo a la parte técnica, lo que me gustaría, por ejemplo, es aprender de mecatrónica. Y vives, qué sé yo, en la Nápoles. Bueno, pues ahí por el tipo de colonia y demás, en la opción pública técnica, que no sean las de la UNAM, que no sean las del Poli, te ponen una opción de un DGETI que su parte de carrera técnica tiene que ver con trabajo social, no con la parte de mecatrónica. Y la parte de mecatrónica está en un plantel localizado en Azcapotzalco. Y entonces te dicen, ah, ya no puedes ir porque tú no vives cerca de esa colonia. Entonces, otra vez, ahí además del problema de desigualdad de acceso, vas a tener el problema de cómo asignar las opciones que estén más cercanas a la aspiración vocacional que tienen los chicos de seguir sus estudios en la media superior. Si tenemos, como es una preocupación legítima del próximo gobierno, un problema de desigualdad y lo queremos atender, ahí vamos a tener que empezar a aprovechar todo el sexenio para decir, ok, necesitamos acompañar, por ejemplo, si tenemos los primeros resultados del examen, decir, aquí están las debilidades de formación de los chicos que vienen más atrás, qué vamos a hacer en cursos remediales, como ocurre, por ejemplo, en las opciones del concurso de la media superior en Jalisco, en donde la Universidad de Guadalajara, en su examen, lo que hace no es que rechace, sino los jóvenes que no alcanzan los mínimos para pasar el examen, se les incorpora a los planteles de la Universidad de Guadalajara en lo que le llaman un semestre cero, es decir, un semestre remedial. Empiezan a pensar en estrategias para poder corregir la desventaja con la que entran ciertos jóvenes a la media superior. Ujú. Algo así tendríamos que estar pensando en la Ciudad de México, pero eso cuesta. Y entonces, pues si vamos a poner en serio al centro de los esfuerzos del gobierno el establecer criterios de mayor igualdad y de calidad de los aprendizajes, tenemos que empezar a atender todos estos problemas de tutorías focalizadas, aprovechar los resultados para decir, ok, estos son los que traen menos desventajas, son a los primeros que tenemos que ayudar. Vamos a tener que hacer estrategias para ir corrigiendo lo que no aprendieron los chicos desde las secundarias, para que, como dice la presidenta electa, no haya escuelas de primera o de segunda, que las oportunidades no dependan de dónde reside uno, del código postal en el que uno viva, pero eso implica invertir en mejorar la capacitación de los docentes, en establecer, insisto, estas tutorías, en crear condiciones de los propios planteles que sí, lamentablemente, hoy sí hay diferencias en los planteles públicos, incluso en las condiciones de sus instalaciones. Entonces, esto, como tú puedes ver, Carlos, va mucho más allá de solo decir, voy a eliminar el examen y voilà, ya va a haber mayor equidad de oportunidades en el acceso a la prepa. Claro. Oye, Marco, ¿y ves que pues al menos la SEP tiene cómo implementar un programa o algo parecido, como decías, de en Guadalajara, que si bien los que a lo mejor no salieron en las primeras posiciones de un examen o incluso de calificaciones en la secundaria, puedan llegar a hacer un esfuerzo a nivel nacional para, pues justo, a lo mejor no tener que recurrir a un examen si lo quieren, ¿no? Si esta es la propuesta y la iniciativa que quieren hacer. Pero pues al final tenemos que garantizar, ¿no? Que pues, los estudiantes sepan un mínimo nivel tengan un mínimo nivel de conocimientos. O sea, ¿hay, Es hay, hay que con qué hacerlo a nivel nacional, pues, para que claro del que se podría 2024 al hacer, 2030 se haga? claro que se podría hacer, pero justo es aquí en donde tenemos que ir más allá de la tentación de soluciones simplistas. De entrada, pues sí tenemos que tener evaluaciones de decir, ok, ¿de qué, cuáles son los aprendizajes que alcanzan los chavos al terminar la secundaria, por ejemplo? Ah, sí hay diferencias entre escuelas. Esto me permite no establecer un ranking de escuelas, no, sino decir, ok,
En estas escuelas hay más broncas de aprendizaje en mate o en la parte de ciencias y demás. Necesito canalizar esfuerzos más enfáticos todavía en esos planteles, ayudar mejor a la preparación de los docentes, a lo mejor las instalaciones de los laboratorios, las condiciones básicas de los baños, etcétera, no son ambientes adecuados para el aprendizaje. Me voy a tomar en serio el empezar a establecer condiciones de esta igualdad. Ok, tengo este programa que se llama La Escuela es Nuestra, que he estado diciendo que necesitan ayudar a la infraestructura educativa. Operémoslos de manera adecuada. Oye, vamos a hacer becas. Ok, bueno, como no tengo ahorita becas para todos, ¿dónde voy a poner las becas? Pues en primer lugar, en donde más se necesitan, que son las familias de menores ingresos. Pero además, como yo me tomo en serio las cosas, digo, hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Permanencia Escolar, que nos está diciendo que los propios jóvenes reconocen que la primera razón por la que dejan de estudiar no es una razón económica, sino justo porque sienten que la escuela no es para ellos, porque no han aprendido. Ay, ¿por qué se sienten así? Porque sienten que las clases son aburridas. ¿Qué podemos hacer para preparar mejor a los docentes, para hacer clases en las que los jóvenes sí puedan desarrollar los conocimientos de comprender lo que leen, tener la parte matemática y ciencia, de forma tal que vamos creando trayectorias educativas completas, es decir, que de los 100 chicos que entran a la primaria, casi todos puedan en verdad terminar la media superior? No como ocurre hoy, que de 100 chicas y chicos que empiezan la primaria, solo 28 van a terminar sus estudios de educación superior. Y en los dos lugares donde más sangría tiene el sistema educativo es precisamente en el tránsito de secundaria a la media superior y en los primeros 2 años de la prepa. Entonces, cuando tú ves la fotografía amplia, y si te vas a tomar en serio el problema de la desigualdad, pues tienes que ir más allá de solo decir voy a eliminar un examen que no te resuelve el problema precisamente de desigualdad que legítimamente te preocupa como autoridad. Claro, sí, que no sea una cantaleta populista así de ya no va a haber exámenes y entonces, ok, güey, pero pues hay que solucionar, pues yo me imagino cientos, si no es que miles de problemas y obstáculos que están justo en ese medio. Y pues yo creo que, Marco, digo, tú como investigador y coordinador de un programa de educación en México Evalúa, seguramente no te preocupa justo esta cómo se pierden, ¿no?, los estudiantes que van en este camino y pues pareciera que en tercera y secundaria ya dijeron, pues por circunstancias Mira, las que quieran, ¿no?, que a lo mejor ya tienen que empezar a trabajar o tal, que pues sí dices como, chale, güey, ¿cómo lo hacemos? No solamente nos preocupa, sino nos ocupa. Por ejemplo, desde el verano de 2021 comenzamos en el TEC de Monterrey con apoyo de TEC Milenio y luego también con los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, los jóvenes universitarios, un programa de tutorías precisamente en dos de las áreas que le duele a los aprendizajes de los chavos, la parte de matemáticas, la parte de comprensión lectora. Son tutorías que han beneficiado a 18,300 jóvenes de prepas públicas de 6 estados y en donde, como si nos queremos tomar en serio las cosas, hacemos una evaluación de entrada y de salida de las tutorías y mostramos cómo las tutorías complementan el esfuerzo que están haciendo los docentes de estos estudiantes para que aprendan más. Sí están aprendiendo más. Entonces, sí se puede. No es solamente decir voy a repartir lana sin ton y son a través de becas, sino los chavos necesitan ayuda para poder aprender, para tener el legítimo derecho de seguir estudiando y que lo hagan en las opciones que sean en verdad de calidad, es decir, como bien dice la presidenta electa, que no haya de primera ni de segunda, pero eso, para hacerlo una realidad, necesita inversión en términos de los espacios, en términos de mejorar en las condiciones de los docentes, en términos de dar las becas, si no tienes lana para todos, a los que más lo necesitan. Eso es tomarse en serio el problema de desigualdad de oportunidades y desigualdad de aprendizajes, porque si no, pues decir, quito el examen, pues, insisto, no va a resolver toda esta problemática que está detrás de la preocupación de la desigualdad de educación en nuestro país. Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengas buena noche. Igualmente, Marco Fernández, bienvenidos, damos un corte, volvemos con Katy Monreal